Hola a todos, amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. Para los que son nuevos, un fuerte abrazo. Y para los veteranos, muchas gracias por su apoyo constante. Hoy, chicos y chicas, nos sumergimos en un torbellino de emociones, un melodrama de proporciones épicas que nos va a dejar con el corazón en un puño. ¿Están listos? Porque yo sí. Vamos a hablar sobre la impactante confesión de Burak Özçivit, sí, el guapísimo Burak, hacia su amada Neslihan Atagül. Y no cualquier confesión, una confesión de amor eterno. El título lo dice todo, Burak confiesa su amor eterno por Neslihan, no puedo vivir sin ella. ¿Pueden imaginar la intensidad? Ya saben que soy un fanático /diagonal a de las series turcas, y las historias de amor, la pasión, los dramas, me encantan. Y esta historia particular, la de Burak y Neslihan, es de esas que te atrapan desde el principio. Son una pareja que irradia complicidad, amor, y, bueno, a veces un poco de drama, como en toda relación. Pero la esencia es innegable, se aman profundamente. Y la confesión que vamos a analizar hoy es la prueba irrefutable de ese amor. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada palabra de esta confesión, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos en el canal, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es totalmente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud de esta confesión, debemos contextualizar un poco. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosa serie Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno, donde interpretaron a Kemal y Nihan, una pareja que enfrentó innumerables obstáculos en su camino hacia la felicidad. Y vaya que nos hicieron sufrir. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa conexión trascendiera la ficción. En la vida real, Burak y Neslihan ya estaban en ese camino. Tras varios años de noviazgo, se casaron en el 2016, y desde entonces han sido una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su relación es un ejemplo de amor, respeto y complicidad. Se apoyan mutuamente en sus carreras, comparten momentos especiales y siempre están ahí el uno para el otro. ¿Pero qué fue exactamente lo que detonó esta confesión tan intensa? Bueno, hay varias versiones. Una de ellas, y la más probable, es que se haya dado en un contexto de entrevista, donde le preguntaron a Burak sobre su relación con Neslihan. Otra versión es que fue a través de alguna publicación en redes sociales, algo que también es muy común entre las celebridades. Lo importante es el contenido, las palabras que usó Burak. Y aquí viene la parte jugosa. En esta confesión, Burak no solo expresa su amor por Neslihan, sino que también declara que no puede vivir sin ella. Palabras mayores, ¿verdad? Imaginemos la escena. La cámara enfocando a Burak, su rostro iluminado por la emoción, sus ojos brillando con amor. Él habla con sinceridad, con el corazón en la mano, y pronuncia estas palabras: Neslihan es el amor de mi vida. No puedo imaginar mi vida sin ella. Es mi todo, mi compañera, mi mejor amiga, mi alma gemela. La amo más que a nada en este mundo. ¡Guau! La piel de gallina, ¿verdad? No se limitó a expresar un simple te quiero. No, no, no. Fue mucho más profundo. Fue una declaración de amor eterno, una promesa de estar juntos para siempre. Habló de su admiración por Neslihan, de su belleza, de su inteligencia, de su talento. Destacó su fortaleza, su bondad, su capacidad de amar. Y sobre todo, recalcó la importancia que Neslihan tiene en su vida, el vacío que dejaría su ausencia. Además, en la confesión, Burak también suele hablar de cómo Neslihan ha transformado su vida, cómo lo ha hecho una persona mejor. Afirma que gracias a ella ha aprendido a ser más comprensivo, más paciente, más feliz. La describe como su mayor apoyo, su motivación para seguir adelante, su fuente de alegría. Y esto, amigos, es lo que realmente importa. No solo el amor romántico, sino también el amor en su forma más pura, esa conexión profunda que te hace sentir completo. La confesión de Burak no es solo un acto de romanticismo, sino también un mensaje para el mundo.
Es una declaración de fidelidad, de compromiso, de amor incondicional. Es una forma de decir, soy tuyo /a para siempre, sin importar lo que suceda. Y es algo que todos anhelamos, ¿verdad? Encontrar a esa persona especial que te ame, te apoye, te valore y te haga sentir la persona más afortunada del mundo. La reacción del público fue inmediata y muy emotiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de apoyo y de admiración hacia la pareja. Los fans celebraron la sinceridad de Burak, su valentía para expresar sus sentimientos y la belleza de su amor por Neslihan. Las fotos y vídeos de la pareja se viralizaron, y todos hablaban de la magia que irradiaban juntos. Pero, ¿cómo reaccionó Neslihan a esta declaración? Imaginemos. Seguramente sintió la emoción a flor de piel. Es difícil no emocionarse ante semejante muestra de amor. Seguramente le respondió con la misma intensidad, reafirmando su amor por Burak, agradeciéndole por ser el hombre de su vida. La respuesta de Neslihan es igualmente conmovedora. A menudo ella también expresa su amor por Burak públicamente en entrevistas, en redes sociales, en eventos. Ambos se demuestran su amor constantemente, y esto es lo que los hace una pareja tan especial. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo de que el amor verdadero existe. Es un recordatorio de que vale la pena luchar por lo que uno quiere, y de que el amor, con sus altibajos, es el motor que impulsa nuestras vidas. Su historia nos inspira a creer en el amor eterno, en el amor que trasciende el tiempo y las dificultades. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero mencionar algo importante. Aunque el título dice no puedo vivir sin ella, y puede sonar a dependencia, a obsesión, creo que es importante interpretar estas palabras en su contexto. Burak no se refiere a una dependencia literal, sino a una conexión emocional tan profunda que la ausencia de Neslihan sería algo muy doloroso para él. Es como decir, mi vida no sería la misma sin ti. Es una forma de expresar lo mucho que una persona significa para otra. En definitiva, la confesión de Burak Özçivit es un testimonio de amor incondicional, una declaración de que el amor eterno sí existe, y una prueba de que el amor verdadero con esfuerzo y dedicación puede vencer cualquier obstáculo. Es un ejemplo de cómo el amor puede transformar nuestras vidas y hacernos más felices. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la confesión de Burak a Neslihan. ¿Qué les pareció? ¿Les emocionó tanto como a mí? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda protagonizada por ellos? ¿Creen en el amor eterno? Cuéntenmelo todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Si les gustó este análisis, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.